Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Entonces, ya siendo las 7:37, creo que ya es conveniente iniciar. Entonces, en la pantalla ustedes tienen la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santos Celia y Luis Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimadísimos amigos. Entonces, en el día de hoy vamos a ver como una especie de apéndice en esta transición que vamos a tener, porque ya vamos a empezar a estudiar acerca del dogma, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte que trata sobre los artículos que nos enseña el credo. Vamos a empezar a ver la división del credo, ¿sí? Entonces, es un tema que conviene estudiarlo de forma seguida, pero antes de eso vamos a hablar un poco acerca de la liturgia. ¿Por qué de la liturgia? Porque a raíz del motu propio que sacó el Papa Francisco, entonces ha habido como muchas preguntas y sobre todo con la gente que no es fiel de la fraternidad, con las comunidades que son Ecclesia Dei. Entonces conviene que nosotros que nos llamamos tradicionalistas y que decimos que vamos a la misa tridentina, pues respondamos acerca de esos interrogantes, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿ustedes recuerdan qué es la liturgia? Los invito a que abran los micrófonos. ¿Listo? Hola. ¿O qué se imaginan que es la liturgia? De hecho, muchos de ustedes llevan asistiendo a la misa tridentina varios años. Hay algunos otros que han tenido contacto con las ceremonias litúrgicas. Otros han asistido en Semana Santa, en Navidad, pero entonces, ¿qué es la liturgia? Hola, ¿se está escuchando? Mauricio, pues no sé, más o menos lo que alguna vez nosotros vimos, se habla como de los actos, como en sí, como el lugar, no sé si como los objetos sagrados, más o menos algo así. Muy bien, sí. Efectivamente, la liturgia se relaciona con el lugar y con los objetos que se utilizan para las ceremonias sagradas. Bien, pero hace falta algo más para poder definir la liturgia. Es como un conjunto de actos externos indicados por la iglesia para adorar a Dios. ¡Qué nivel, Lisette! ¡Excelente! Muy bien. Entonces, entre lo que han dicho Vivian y lo que ha dicho Lisette, entonces podemos encontrar la definición de liturgia. Entonces, justamente es ese conjunto de actos, ¿sí? Es un conjunto de actos que la iglesia ha prescrito. ¿Y por qué los ha prescrito? Porque por medio de esos actos
dice cómo es el culto público que se le rinde a Dios. ¿Mm? Bueno, la misa tridentina es muy bonita, es muy chévere, porque es que se canta en gregoriano y porque se reza en latín, pero yo he escuchado misas nuevas que se canta en latín y se reza también, se cantan gregorianos. Por ejemplo, no sé, algunas misas que se celebraron en en las parroquias del centro, en la Tercera, en la San Francisco, en la Veracruz. ¿Cuál será la diferencia? Es más, aquí viene una pregunta que es como ad hominem, o sea, directamente a ustedes, a cada uno de los que están escuchando. A nosotros nos congrega el asistir a la Santa Misa, a la Misa Tridentina. ¿Por qué se llama Misa Tridentina? Por el Concilio de Trento. Muy bien, Angie, excelente, por el Concilio de Trento. ¿Qué pasó en el Concilio de Trento con la Santa Misa? Se aprobó el misal de San Pío V. Se aprobó el misal de San Pío V. ¿Y qué pasó con la misa? En la unión la Creo que la codificó. canonizaron. A La- perpetuidad. Quedó La a perpetuidad. canonizaron. Ah, esa palabra que dijo la señora Adriana. Vengan, es que es importante esto porque es que nosotros somos, aquí imitando como diría algún miembro de la fraternidad, nosotros somos tradicionalistas y somos personas que vamos a la misa tridentina, entonces deberíamos saber el porqué de estas cosas, ¿sí? Porque ustedes han escuchado hablar de un dicho que se habla sobre la fe. Se habla sobre la fe del carbonero. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa expresión? No. ¿Nunca nadie ha escuchado esta expresión sobre la fe del carbonero? Es como una fe ciega, como sin mucho fundamento, sin mucho razonamiento detrás. Bien, entonces lo que dice Natalia se acerca a eso. Entonces, se entiende por fe del carbonero esa fe que no tiene un sustento intelectual. ¿Sí? Intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un grupo de familias que, bueno, son varios grupos de familias los que están acá en esta sesión. Pero entonces la finalidad es que ustedes conozcan estos temas doctrinales para que después ustedes se los puedan explicar a sus hijos, ya sea porque les hacen esas preguntas o ya sea porque entran a un ambiente universitario o a un ambiente académico donde les ponen en cuestionamiento todo lo que ustedes les han enseñado durante toda su niñez y durante su juventud. Si no me creen, pregúntenle a varios padres de familia que son fieles de la capilla y que han tenido que sufrir estos embates del mundo moderno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esto que les estoy haciendo en este momento es como una especie de examen, un status questionis para saber en qué estamos los que estamos aquí en estas charlas, ¿sí? Porque estas charlas tienen una finalidad y es una finalidad sobre todo apologética, o sea, de defensa de la doctrina, y en segundo lugar, de afianzamiento de la fe. Por eso es que en cada momento les digo, acérquense a hablar con los padres, con el padre Conte, el padre Bernardo, el padre Juliano, el padre Pablo. Porque la Fraternidad Sacerdotal San Pío X lo que ha hecho, gracias a Monseñor Lefebvre, es rescatar todo eso que en algún momento se pudo haber perdido porque ya no se quería aceptar como la doctrina. ¿Sí? Entonces, aquí vienen también estas confusiones y yo no sé si ustedes escucharon el sermón de hoy
o escucharon el sermón de hace 8 días, o escucharon el sermón de hace 15 días a las 7 de la mañana que dio el padre Conte, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que asistir a los diferentes grupos tradicionalistas indiferentemente es lo mismo. Entonces, no, hay una diferencia específica en cada uno. Y en este caso, con ocasión del motu propio, ¿recuerdan cómo se llama el motu propio del Papa Francisco? Ay, tiene que ver algo con tradicional, pero se me fue en este momento. Sí. Cultores de la tradición. ¿Traditores qué? Tradiciones, perdón, ¿qué? Custodios. De allá, tradiciones custodias. Custodes. Custodes. Muy bien, custodes. Entonces, este es el nombre del motu propio del Papa Francisco. Entonces, en este grupo de estudios, la finalidad es que, porque igual este grupo yo no sé cuánto vaya a durar. Puede ser que este año apenas se acabe diciembre, se acabe el grupo. Eso no lo sabemos. Pero lo importante es que haya una semilla en la que ustedes por lo menos sepan a dónde ir a buscar, haya una semilla en la cual ustedes digan, listo, ya sé qué tengo que hacer para poder responder a esto que me está preguntando mi hijo o mi hija, o ya sé qué hacer en este momento en que se va a presentar confusión. ¿Mm? Porque ahorita, en este momento, es cuando se van a presentar las confusiones doctrinales. ¿Mm? Y aquí el único escampadero es la fraternidad, ¿sí? Entonces, decimos también que nosotros vamos a la Santa Misa, pero muchas veces no entendemos o no sabemos cuáles son las razones. Y hay algo que nos exige, una vez nosotros nos volvemos fieles de estos grupos tradicionalistas, cuando nos volvemos, por ejemplo, fieles de la Fraternidad San Pío X, es que eso nos obliga a tener una fe un poquito más intelectual, una fe un poquito más estudiosa. Porque el problema es que aquí no es que yo vaya a misa solamente porque me parece linda. Porque si me parece linda, dentro de la misa nueva hay misas que se celebran con mucho decoro. Y les digo, o sea, hay misas en el centro de Bogotá que se celebran con decoro. Es más, había un obispo que creo que ya murió, Monseñor Landines, que él celebraba la misa nueva, pero con el canon en latín. Entonces uno ahí sí no tiene como un conocimiento profundo sobre estos temas, diría que es lo mismo. En algún momento hubo un ataque a la fraternidad de algún tipo de personas que decían que en la fraternidad se estaba celebrando la misa nueva, pero en latín. Y decía, Dios mío, qué horror, porque el que le haya creído a esas personas es porque ni siquiera ha abierto el misal. Entonces, aquí este inicio de la charla es como proponerles el problema, y el problema es ubicarlos en esto, en la necesidad, justo, es ponerlos en esta necesidad de conocer la doctrina católica y de saber que este grupo es como una especie de semillero, ¿sí? Porque aquí yo les voy a contar cosas que a mí en algún momento me enseñaron y simplemente lo que hago es transmitírselas. No es algo que yo me esté inventando, sino que si ustedes quieren lo pueden buscar en el Catecismo del Concilio de Trento, lo pueden buscar en el Catecismo de San Pío X, o pueden ir a preguntarle a los padres. Es más, pueden observar las charlas de doctrina que los padres hacen los viernes o los sábados por la mañana, ¿sí? Entonces, muchos de los temas que ellos hablan se relacionan con esto porque básicamente lo que sigo son los manuales con los que ellos estudiaron, ¿sí? Pero entonces no se trata solo de asistir a la Santa Misa porque es linda, porque es bonita. Miren, ser fiel de los grupos tradicionalistas es chévere, es muy bacano, es muy interesante porque a uno le va ayudando en la formación intelectual y cultural, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de escuchar la música gregoriana, en cuanto al intelectual, ustedes ya van transformando su forma de concebir el arte. Estoy hablando solo de cosas superficiales, ¿sí? El hecho de escuchar el latín
le da también a uno una riqueza intelectual, porque por ejemplo ustedes escuchan la misa en si menor de Bach y dicen, oiga, sí, esto se relaciona con el Kyrie que escuchamos en la misa, y mire el Sanctus cómo suena, o por ejemplo escuchan la misa de Requiem de Mozart, entonces dicen, oiga, sí, esto se relaciona mucho con lo que nosotros escuchamos en la Santa Misa. Es más, si alguno de sus hijos se anima a ser músico, a interpretar algún instrumento, el violín, el piano, o a cantar, a ser cantantes líricos, van a estudiar esto que desde la cuna con lo que han sido alimentados, y es lo que transmite la misa tridentina, ¿sí? Entonces aquí estamos teniendo como una educación intelectual que estaría reservada a cierto grupo de la sociedad, pero nosotros, por pura gracia de Dios, estamos recibiendo esta formación, ¿sí? Nuestros niños tienen ese nivel de poder recitar el Ave María en latín, cosa que a la gente de afuera les parece extraordinario. Un niño de 5 años sabe recitar el Ave María y el Padre Nuestro. Bueno, pues sí, porque es que es algo concomitante con la Santa Misa. Pero entonces, aquí, en la diapositiva que les estoy presentando, se está resumiendo el problema. Se habla sobre la fe del carbonero. ¿Y qué es la fe del carbonero? Es esa fe que tiene la gente en que no hay un sustento intelectual. Entonces, usted es católico. ¿Y por qué es católico? Ah, porque es que mi mamá me bautizó así y así voy a ser toda la vida. Venga, pero Cristo se manifestó en la iglesia manantial de vida eterna. ¿Por qué no asiste a ese culto? Ahí Dios también está presente. Es más, Dios se siente ahí en ese culto. ¿Sí? Y ahí entonces es cuando van a ver esos choques, y no directamente contra ustedes, contra sus hijos. De hecho, esta semana estuve conversando con alguna persona, algún joven de la capilla, que me proponía estos problemas. Y me decía, venga, pero es que yo escucho a los protestantes y me parece que ellos le hablan a mi alma. Pero ¿por qué yo no puedo ir allá? ¿Por qué no puedo ir a los cultos protestantes siendo que ellos explican la Biblia y hablan chévere? Entonces, hubo que explicarle lo que nosotros hemos estudiado acerca de las fuentes de tradición. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes de la revelación, perdón? La tradición y la Sagrada Escritura. Muy bien, Lisette, la tradición y la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la que no acepta el protestantismo? La tradición. La tradición. ¿Cuál es la que enaltecen los protestantes? La Biblia. Exacto, hay un principio en las tesis de Lutero que era sola escritura. Entonces, ya por ese simple hecho, hay una transmisión del conocimiento que está cojo. O sea, está un poco rengo, no va a avanzar bien. Y después de eso, Lutero propone un principio fundamental con el protestantismo. ¿Recuerdan cuál era? Que lo estudiamos bastante en una de las charlas. El examen libre, la libre interpretación. El libre examen, muy bien. Con ese principio se abre la puerta a todo ese conjunto de contradicciones que hay dentro del protestantismo. Ay, pero lo que usted está diciendo es mentira, porque ahí no hay contradicciones, ahí se abrió la puerta a que el Espíritu Santo le diera la luz indiferentemente a todos los hombres. Bueno, si le dio la luz indiferente a todos los hombres, ¿cuántas iglesias protestantes existen en Estados Unidos? ¿Ustedes saben? Miles. Y creo que por ahí pasó el número, Nata. Por ahí pasó, porque prácticamente se forma una iglesia según el pensar de alguna persona, y ahí ya se le da una interpretación distinta a la Sagrada Escritura. Entonces, por eso estudiar Sagrada Escritura dentro del catolicismo es más difícil, porque nosotros tenemos que saber qué fue lo que dijeron los santos padres. Ay, pero ¿y por qué se escucha a esos hombres si esos eran simples hombres? Eran iguales a nosotros. No eran tan iguales a nosotros, porque San Jerónimo se la pasó toda la vida encerrado
estudiando la Sagrada Escritura, al punto que tradujo la Sagrada Escritura. Y no solo la tradujo del griego al latín, sino que tradujo la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, que está escrita en arameo. Entonces no era cualquier tonto. Segundo, eran personas que tenían una vida íntegra, tenían una vida muy virtuosa. Y todos sabemos que en el ambiente académico, para poder pensar bien, se necesita mantener las pasiones tranquilas, apaciguadas, porque si uno no tiene las pasiones tranquilas y apaciguadas, pierde tiempo y no va a llegar a buenas conclusiones. Y es lógico, es evidente. Los psicólogos aquí me pueden apoyar, porque uno anda distraído en un montón de cosas y no puede encontrar la esencia de lo que está estudiando. Es sencillo. Entonces, San Agustín sí, fue un desastre en los primeros años de su vida y iniciando su edad adulta, pero después él se convierte y se vuelve un hombre de Dios y se vuelve un estudioso de la Sagrada Escritura, con el plus que era un latinista excelentísimo, era reconocido hasta por los paganos, por ser un maestro de latín. San Ambrosio también. ¿Recuerdan los santos padres que hemos visto? Los de Oriente y los de Occidente. Los de Oriente eran San Agustín, No, perdón, de Oriente los no, de Occidente. de Los de Occidente. Occidente, San Agustín, San Jerónimo, San Basilio, no, San Basilio era de Oriente. San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, muy bien. Entonces, fíjense, y miren, San Gregorio Magno no era un tonto. San Gregorio Magno agarra los modos griegos de la música, creo que son 12 u 8, la verdad no recuerdo, y esos 12 modos los pasa al canto gregoriano. Y uno se aprende esos 8 modos gregorianos y con eso uno ya puede cantar cualquier cosa en el gregoriano. Y eso, pues, bueno, hablemos de que, aquí volvámonos un poco naturalistas. No creamos en la existencia de la gracia. Fue un hombre brillante, pero es que fue tan brillante que pudo acomodar los fragmentos de la Sagrada Escritura y construir construir el canto gregoriano. Y entonces eso está casi como por encima de la razón. Entonces sí o sí hay que atribuírselo a la gracia, porque una persona normal no lo podría hacer. De hecho, hay una pintura muy bonita donde San Gregorio está escribiendo, como las notas, y una paloma, simbolizando al Espíritu Santo, le está hablando al oído. Esa pintura es muy linda. Bueno, pero entonces después de hablar todo este tipo de cosas y la experiencia práctica que tuve con una persona de la tradición joven que me hizo todo este montón de cuestionamientos, yo dije, Dios mío, estoy hablando a veces en un grupo de familias y la idea es saber si están atentos a estas cosas, porque es que nosotros somos fieles de la capilla, algunos desde hace más de 20 años, otros desde hace más de 15, otros hace más de 10, otros llevamos casi un año asistiendo a la Santa Misa, pero entonces hay una diferencia específica. Hay muchos de los que han ido a los retiros y me imagino que han aprovechado todas esas conferencias, porque los padres de la fraternidad no es que hagan conferencias simples, se fundan en Santo Tomás de Aquino y en los relatos de otros santos para construir las conferencias. Entonces, intelectualmente le transmiten a uno mucha riqueza. Listo. Ahora, enseguida, ¿qué podemos decir acerca de la liturgia? ¿Me recuerdan qué es, por favor? Que no lo digan ni Lisset ni Vivian. Dijeron que era conjunto de actos externos dados por la iglesia para celebrar, para todos los actos públicos. Uy, muy bien, excelente. Sí, señora, así es. Esa definición está muy completa. Entonces es un conjunto de actos externos por medio de los cuales la iglesia pues ha establecido y le rinde culto público a Dios. Entonces eso podemos decir que es la liturgia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice de la forma en que la iglesia lo señala? Porque la iglesia tiene unos libros litúrgicos en donde están marcadas las ceremonias. Monseñor Lefebvre, cuando estaba en el seminario de Con,
él exigía que sus seminaristas no duraran más de cierto tiempo celebrando una misa rezada. Entonces algunos sacerdotes le preguntaron, pero Monseñor, ¿por qué no se pueden extender más de ese tiempo? Y Monseñor Lefebvre les decía, porque la misa es un acto público de la iglesia, no es una devoción privada del sacerdote. Que a veces nosotros, ay, es que ese padre es tan bonito, porque es que se demora 2 horas celebrando la misa, se la reza con un fervor, pero resulta que sí, puede ser que sea muy fervoroso el padre, pero hay que someterse y adherirse a lo que la iglesia dice. ¿Mm? Y para eso existen los libros litúrgicos, y dentro de los libros litúrgicos existen unas cosas que se llaman las rúbricas. ¿Alguien sabe qué son las rúbricas? ¿Qué son las rúbricas? Exacto, ¿qué son las rúbricas? Rápido. Son las letricas rojas que salen allí en el misal. Muy bien, Natalia. Entonces son esas letricas rojas que aparecen en el misal, pero ¿qué es lo que dicen las rúbricas? Las rúbricas dicen cómo se tiene que celebrar cada acto público. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran un misal, se van a dar cuenta que hay unas rúbricas que le dicen al sacerdote que tiene que bajar el tono de la voz. Después hay otra rúbrica que dice que tiene que extender las manos, otra rúbrica que dice que tiene que besar el altar, otra rúbrica que dice que tiene que bendecir el cáliz, otra rúbrica que dice que tiene que bendecir la hostia, y así. Toda la Santa Misa tiene un montón de rúbricas, y esas rúbricas justamente vienen del latín rubrum rubri, ¿sí? Rubrum rubri quiere decir rojo en latín, ¿sí? Rúbrica. Entonces, son ese conjunto de letritas que aparecen ahí. La iglesia también dice en dónde, en esas rúbricas dice en dónde se tiene que celebrar cada acto público. Entonces, el lugar específico es el templo, el principal es el templo. Pero, por ejemplo, en Semana Santa describe que tiene que haber procesiones. ¿Recuerdan cuál procesión litúrgicamente está establecida? En Semana Santa, por ejemplo. ¿La del Via Crucis? El Via Crucis. El Via Crucis es una oración litúrgica. Entonces, bueno, todavía no me respondan, porque no les he dado los insumos para poder responder si el Via Crucis es una oración litúrgica. Tengámoslo ahí. Pero díganme una procesión distinta a la del Via Crucis, pero que sea litúrgica, que esté marcada en los misales. Bueno, amigos, ¿qué pasa? Muchos de ustedes han asistido a la Semana Santa. Ya sé, el Domingo de Ramos. Muy bien, señora Janet, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una procesión litúrgica y está marcada en el misal. De hecho, la melodía que se canta en el Domingo de Ramos es preciosa. Bueno, toca que esperemos a escucharlo, si quieren búsquenla en internet. La melodía de cuando están tocando la puerta de la iglesia con el crucifijo es espectacular. Yo creo que es una de las melodías más preciosas que uno puede escuchar en Semana Santa. Entonces, hemos visto que la iglesia establece la forma, ¿sí? Y esa forma la establece en las rúbricas. Entonces hay unas circunstancias, bueno, el lugar, los medios, o sea, los medios que utiliza, por ejemplo, los objetos sagrados, los elementos simbólicos, las artes, está también el modo. Entonces, cuando se habla del modo, se estaría hablando, por ejemplo, del simbolismo litúrgico y las ceremonias. Ustedes se han dado cuenta que el sacerdote a veces se gira hacia el pueblo. ¿En qué momento? Cuando hace la epístola en español y cuando lee también el Evangelio en español. Bien, señora Janet. Cuando dice orate frates. Muy bien. En ese momento, ¿cómo es el gesto?
¿Extiende las manos o las mantiene cerradas? Las extiende. Extendida. Exacto, entonces el sacerdote, y ojo, esa parte que dice la señora Janet es una muy particular, porque cuando el sacerdote dice oremos, solamente da como media vuelta. O sea, él está así frente al sagrario, supongamos que yo tengo el sagrario aquí al frente, y supongamos que soy sacerdote, entonces digo oremos, me giro y vuelvo por el mismo lado. Pero cuando el sacerdote dice orate fratres, va dando y da la vuelta completa, ¿sí? Fíjense en ese movimiento que hace el sacerdote. Entonces, ¿por qué el sacerdote dice orate fratres y da una vuelta completa? ¿Qué es lo que está diciendo el sacerdote cuando dice orate fratres? Orad, hermanos, Para. Sí, sigan con la oración. para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y nosotros qué respondemos? El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Muy bien, Jaime. Entonces, fíjense que el sacerdote se gira, que es como recogiendo todas nuestras plegarias, todas nuestras peticiones, todo lo que nosotros ofrecemos en el ofertorio, y el sacerdote cuando se gira completamente es como diciendo todas las oraciones de aquí los presentes, todas las oraciones de la iglesia, todas las peticiones de los fieles, las voy a poner en el altar. Es un símbolo muy bonito en la liturgia, ¿sí? Entonces, esto también está marcado en lo que se llaman las rúbricas. Y también está el tiempo litúrgico, o sea, la división del año en orden al culto. Entonces, conocemos el Adviento, conocemos la Cuaresma, conocemos el tiempo ordinario, conocemos el tiempo de Pascua, conocemos el tiempo de Navidad. ¿Mm? Y todo eso está marcado en las rúbricas. Pregunta del millón. ¿Cuáles son los fines de la liturgia? Si sabemos que es un conjunto de actos públicos. Rendir culto público a Dios. Excelente, Alonso. Rendirle el culto público a Dios, y hay un segundo fin que también es principal, y es uno que nosotros pedimos muchas veces en la oración de Fátima, la que rezamos después de cada misterio del Santo Rosario. Es la salvación de las almas. Porque la Iglesia, como es madre y maestra, ella por medio de los símbolos también enseña. Por eso la Iglesia tiene una liturgia, y por eso ella manda que todo el mundo esté en silencio y de rodillas cuando Dios hace ese milagro de la transubstanciación. Dios baja y transforma esa materia en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Iglesia manda que cuando escuchamos los evangelios los escuchemos de pie, no de rodillas ni sentados. Y tiene una razón de ser. ¿Alguien sabe por qué el evangelio, tanto el evangelio de la misa como el último evangelio, se escuchan de pie? Así nuestro Señor anduvo predicando por todos lados su palabra. Exacto, esa es la razón por la cual se escucha el evangelio de pie, porque nuestro Señor cuando predicó caminó de un lugar a otro, y por eso es que el evangelio se escucha siempre de pie y no de rodillas. Ay, es que yo hoy me siento tan lleno de Dios y me siento tan miserable por mis pecados que quiero escuchar toda la misa de rodillas. Bueno, si es una misa por devoción, bueno, perfecto. Si usted ya escuchó la misa del día, puede hacerlo. Pero si es la misa de precepto que usted va a escuchar y es la única que ha escuchado, la Iglesia le manda a que usted siga los gestos litúrgicos. Ponerse de pie cuando hay que ponerse de pie, de rodillas cuando hay que ponerse de rodillas, y sentados cuando hay que sentarse. Por ejemplo, una costumbre que es muy fea, y esa costumbre se estableció en la capilla hace cerca como de unos 10 años, o yo creo que un poquito más, por ahí unos 12 años, y es que por un fiel que en el Ángelus, cuando dice, y el verbo se hizo carne, hace así como, yo no sé si es como si estuviera rapeando, porque es como una vueltica, como una especie de inclinación chiquitica, porque ni siquiera hace una genuflexión, en serio, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
En el Ángelus no se hace ningún tipo de genuflexión, ¿sí? En el Ángelus no se hace ningún tipo de genuflexión. Los únicos momentos donde se dice, y el verbo de Dios se hizo carne, y nos ponemos ni siquiera de rodillas, hacemos una genuflexión, es en el último evangelio de la Santa Misa. Pero lo otro no se hace, está mal hecho. Y si se hacen las cosas hay que hacerlas bien, porque ese gesto, y es que se ve feo, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, eso se ve muy, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ojalá no les haya tocado, pero bueno, yo he visto, y si ustedes lo hacen, pues bueno, cambien, porque eso, primero no es un acto litúrgico, rezar el ángelus, es una devoción piadosa, es muy buena, la iglesia la recomienda, pero no es una oración litúrgica, ¿sí? Entonces, conviene saberlo y recordarlo, porque a veces hay personas que llegan nuevas a la capilla, imitan los gestos de los antiguos, y resulta que los antiguos no saben ni siquiera ubicarse en la Santa Misa. Y es grave, es feo, se ve horrible, ¿sí? Porque una característica de la liturgia es que hace que sus fieles hagan los comportamientos al unísono, ¿sí? De hecho, nuestro cuerpo es armonioso porque todo está yendo al unísono. ¿Qué tal yo en este momento hablando sentado y empiece como a tener gestos como tics? Bueno, puede ser que tenga Tourette, pero eso ya es porque es una enfermedad que se manifiesta en mí, pero es justamente algo enfermizo, no es un comportamiento normal, ¿sí? Entonces, en la liturgia también pasa lo mismo, todos estamos al unísono. Las oraciones, el que manda en las oraciones es el acólito, ¿sí? Si el acólito es un dormido y no tiene la voz fuerte, pues entonces todos los fieles responden al mismo tiempo. Porque suena también muy feo, credo in unum Deum, Patrum omnipotente, en Patrum omnipotente, en Patrum factor en che factor en factor, suena muy feo. Entonces, son reglas que muchas veces, en algunos momentos, los han dicho los padres, casi siempre aprovechan en Semana Santa para llamar la atención y decir ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, para la adoración de la cruz, la liturgia establece que primero pasan los varones y después pasan las mujeres, ¿sí? Y en ese momento, cuando los padres hacen esa explicación, entonces le dicen a la gente, miren, por favor, también las oraciones, récenlas todos al tiempo, no que uno se adelante o como si fuera una competición. También se dice, el acólito tiene que entonar las oraciones en voz alta. De hecho, una de las características del acólito es que tiene que saberse de memoria y con seguridad las oraciones de la Santa Misa. Bueno, pues si es un niño muy pequeño que está recién empezando a acolitar, pues bueno, se le da esa concesión. Pero si ya es un pelado adolescente que se sabe de memoria los juegos, los videojuegos, pues ¿por qué no se va a saber de memoria las oraciones que se rezan al pie del altar? Igual son fáciles de aprender, es solamente un salmo, no es una cosa de otro mundo. Después, ¿cuál es la lengua de la liturgia? ¿Cuál es el idioma de la Iglesia Católica? El latín. El latín. ¿Por qué latín? Porque es el lenguaje. Porque es una lengua muerta. Pero ¿y por qué no el griego? El griego también es una lengua muerta. O el sánscrito también es una lengua muerta. Bueno, están buenos los argumentos que ustedes dan, pero entonces voy a darles unos argumentos que son un poquito más fuertes. Acordémonos que católico en griego quiere decir universal, ¿sí? Entonces conviene esa lengua propia, porque favorece a la unidad del culto. Recordemos que en el mundo, cuando el Imperio Romano cayó y la Iglesia Católica surgió, ¿cuál era la lengua del imperio? Latín. Exacto, el latín. Entonces era la lengua que favorecía a esa unidad del culto. Segundo, porque le es muy ventajoso un idioma oficial para que todos sus hijos se entiendan en diversas partes del mundo. Entonces, si ustedes están aquí en Colombia y dicen, me cansé de vivir a Colombia, me voy a ir a vivir a Miami, y resulta que allá en Miami hablan inglés, pero la misa que ustedes van a la capilla de San Pío X la rezan en latín, justamente favorece a la unidad.
no, me cansé de vivir en Miami, eso hace mucho calor, me voy a vivir a Alemania. Y se van a vivir a Alemania y van a la capilla de la fraternidad y allá también se reza en latín. Entonces se van dando cuenta de la unidad, ¿sí? Y resulta que los que van de pronto son los chicos que saben acolitar. Entonces acolitan en las misas porque es lo mismo en todas las partes del mundo, con la misa tridentina, ¿sí? En los concilios se hablaba en latín. ¿Mm? Entonces, es interesante saber esto, porque así vamos también dándonos cuenta de la importancia de esta lengua. La Iglesia eligió el latín porque era la que se hablaba en casi todo el mundo civilizado cuando la Iglesia apareció, y porque después se convirtió en una lengua muerta no sometida a sofisticaciones. Entonces, lo que dijo Angie es un argumento cierto, es una lengua muerta, pero es un argumento secundario, ¿sí? Entonces, es una lengua muerta y las lenguas muertas no están sujetas a los cambios que sí tienen las lenguas vivas. Entonces, por ejemplo, con el español nos damos cuenta. El español se entiende distinto en Brasil, en Argentina, se habla distinto en México. Hay palabras que a veces no coinciden o que entendemos de diferentes formas. Hay palabras que para unos son soeces o para otros no, porque es una lengua viva. Con el latín ya no pasa eso. Las lenguas populares son lenguas vivas sometidas a cambios incesantes. Si los libros litúrgicos estuvieran escritos en ellas, habría temor de que se presentaran modificaciones esenciales en las fórmulas litúrgicas y necesidad de estarlos sometiendo a difíciles revisiones periódicas, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, nomás aquí mismo en Colombia, que a veces varían las formas de hablar, por ejemplo, entre la gente de Cali y los de Bogotá, o entre los paisas y los santanderianos. Y aquí, nomás aquí mismo dentro de Colombia, ¿sí? Y por lo demás, la Iglesia desea y aplaude que los libros litúrgicos sean traducidos a las lenguas modernas, pero debidamente comentados, porque ello favorece grandemente el estudio y el amor a la liturgia. ¿Ustedes sabían que había una reforma litúrgica buena? De pronto algunos de los que están en la charla sí lo pueden saber. Yo creo que ya lo han escuchado en otro momento. ¿Recuerdan que antes del Concilio Vaticano II hubo una propuesta de reforma litúrgica? Que de hecho inició con San Pío X. Ay, de hecho en el motu propio del Papa por ahí lo menciona. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De hecho, hay algunos que estuvieron en una charla que yo di que hablé de eso. Y aquí no me pueden decir, ay, que usted hace preguntas difíciles. No, porque esto yo le hablé y de hecho algunos de los que están acá lo escucharon. Bueno, mientras se acuerdan, hubo un monje benedictino que se llamó Dom Guéranger. Sí, de hecho, José Antonio se puede acordar de Dom Guéranger porque Dom Guéranger es el que aparece en algunos misales, Don Prósper Guéranger, y además él fue el que promovió el canto gregoriano, ¿sí? Para las diferentes partes del mundo, al punto que hay un libro que se llama el Liber Usualis. ¿Alguien sabe qué es un Liber Usualis? Los que han estado en el coro saben qué es un Liber Usualis. Venga, hoy están tímidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo y hago la pregunta, o yo no sé si, creo que sí me estoy haciendo entender o se está cortando la señal. Sí, pero no sabemos. Bueno, hay algunos que sí saben. De hecho, han estado en el coro de la capilla, y saben que es un Liber Usualis. Bueno, ojalá me estén escuchando, me estén prestando atención. El Liber Usualis es un libro gordito, muy gordito, y los que han estado en el coro saben que es ese libro. Sí, obvio que las otras personas que no han estado en el coro no saben. Pero los que han estado en el coro saben que es un libro gordito, y es un libro gordito que tiene las partituras
tiene los pentagramas. No, ¿son pentagramas o cómo es que José Antonio sabe cómo es que se llaman? ¿Tetragrama no es? Los tetragramas, gracias Jaime, son tetragramas, no son pentagramas porque el pentagrama es para la notación de la música moderna, ¿sí? Para los pianos, para los violines, bueno, para la notación de la música moderna. Pero en la música gregoriana se habla del tetragrama, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 4 líneas, tetra en griego es 4, tetragrama. Entonces, esa notación en tetragrama se encuentra en ese libro que se llama el Liber Usualis, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay un aspecto más de la cultura general para que vayamos aprendiendo, que está este libro, donde están las notaciones litúrgicas, pero en gregoriano. Y se difundió por la iglesia y se trató de que los fieles participásemos en el canto gregoriano y en las respuestas de la Santa Misa, o sea, era la participación activa de los fieles en ese sentido. Ay, pero es que el latín la gente no lo entiende y eso era muy complicado. Bueno, pues hemos sabido que cuando la iglesia aparece en el Imperio Romano, se hablaba latín y la gente entendía el latín. Ay, pero después ya el latín se acabó y, por ejemplo, en España ya se habla español, en Portugal se habla portugués y en Francia se habla francés. Sí, pero la gente tenía la cultura, tenía esa educación que desde niños se aprendían las oraciones en latín y sabían la traducción. Es más, nuestros niños, si se acostumbran a mirar el misal y a leerlo y a tenerlo como su librito guía, es muy probable que nuestros niños cuando tengan 8, es que ni siquiera 10 años, a los 8 años ya se sepan las traducciones. ¿Mm? Y de hecho he hecho el ensayo con algunos de los niños de primera comunión a los que a veces les he dictado la clase. Les digo, ¿qué quiere decir intro iba al altar de Dios? Entonces un niño súper pilo me dijo, en el misal dice que es entrar al altar de Dios. Y era un mocoso que no tenía más de 8 años. ¿Sí? Entonces, si los niños se habitúan a esa formación, pues evidentemente con el paso del tiempo van a aprender mejor que nosotros las respuestas de la Santa Misa. Bueno, ¿cuáles son los libros litúrgicos? Hay varios. Nómbrenmelos si lo saben. Pues el misal es uno. Bien, misal. Otro. ¿Qué es lo que ¿Alguna hacen pista? los padres? Por ejemplo, van de visita a la El casa de los breviario. padres. Señora. El breviario. 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 Listo. Hay otro libro que es cuando aparece Monseñor y se hacen misas pontificales. No, ese casi no se habla porque en las capillas es muy poco lo que se usa. Se llama un pontifical. Y hay uno que estuvieron vendiendo aquí en la capilla hasta hace poco tiempo, que es un libro que rezan los sacerdotes por las mañanas cuando rezan prima, ¿sí? La oración de prima, y es el martirologio. ¿Alguien ha escuchado hablar del martirologio? No, señor. El martirologio es un libro donde están los... Dime. Que es un libro donde están todas la vida de los santos mártires. Muy bien, Angie. Aparecen los santos, sí, la mayoría son mártires, tienes razón, pero aparecen otros que no son mártires y aparece el santo del día. Ese libro es súper chévere de leer porque, por ejemplo, hay un caso de unos mártires romanos que estaban burlándose del bautismo y resulta que uno de los que se estaba burlando dice la fórmula sacramental y le echa agua como en un bautismo real. Y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y empiezan a reírse, ja, 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 y siguen ahí en su espectáculo como paganos romanos. Y resulta que el que recibe el bautismo se levanta todo serio y dice, no, pero Jesucristo sí es Dios. Y todos empiezan a decir, ay, sí, pero eso es una broma. No es en serio, Jesucristo es Dios. Entonces ya la obra de teatro pasa a volverse algo serio. Y a este hombre lo martirizan por confesar la realeza o la divinidad de Cristo. Y él es uno de los mártires romanos y de hecho él es patrono de los actores. No me acuerdo el nombre, perdónenme, pero me marcó mucho esa historia. Ay, no me acuerdo.
No me acuerdo el nombre, pero voy a buscarlo y les digo. Pero bueno, esto es con ocasión del martirologio, tiene un montón de historias súper chéveres y edificantes para nosotros. ¿Mm? De hecho, hay hasta unos nombres todos raros. Hay un santo que se llama San Bonito. Bueno, entonces ese es el martirologio. Les pregunto, en ese sentido, después de todo lo que hemos hablado, ¿la liturgia es importante? Sí, señor. ¿Por qué es importante? Pues porque es la guía, es la que nos dice cómo y qué y en qué momento. Bien, señora Janet, sí, en un primer lugar es porque es una guía de cómo rendirle culto a Dios en sus oraciones públicas. San Pío X dice que es la primera fuente, la fuente primera e indispensable del espíritu cristiano. Y de hecho, la liturgia es como un catecismo, pero es un catecismo que se hace por medio de los actos. ¿Sí? Obras son amores y no buenas razones. O sea, la iglesia no solamente no se queda con decir que ama a Dios, sino que la iglesia hace un conjunto de actos por los cuales le rinde culto a Dios. ¿Sí? Entonces la liturgia nos proporciona el modo como debemos honrar a Dios. Es una fuente de enseñanza en nuestra fe. Los niños cuando llegan a la capilla y no saben, y eso mismo le pasa a muchos adultos, no saben que Dios está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sagrario. Pero para eso hay otras personas que saben y les dicen, tanto a los niños les dicen, ven, arrodíllate, quédate aquí, no salgas corriendo en la misa, no grites en la iglesia, no lleves jugueticos para la iglesia porque es que estamos en la misa. Y la misa dura solamente una horita, no dura mucho. Aprende a dominarte. Y lo mismo se le dice al adulto que lo acompaña a uno por primera vez. Entonces uno le dice, venga, parcero, no sé cómo no le habla al amigo. Si quiere, siéntese aquí, yo le voy explicando. Pero entonces en el momento en que hagan la elevación, pues nosotros habitualmente nos arrodillamos porque creemos que Dios en ese momento está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es más, cada vez que cruzamos por el frente del sagrario, hacemos una genuflexión. Y si se dan cuenta que es hablar tranquilamente y solamente contar qué es lo que nosotros creemos. Y tanto como a los niños como a los adultos, entonces se les va enseñando ese tipo de cosas. Es más, a nosotros tuvieron que enseñárnoslas, porque nosotros no nacimos sabiondos. ¿Sí? Nosotros hubo alguien que nos empezó a explicar cómo teníamos que comportarnos en la misa. Asimismo, cómo teníamos que vestirnos en la misa, tanto para varones como para mujeres, porque hay unas formas de vestirse, ¿sí? Yo no me he visto, y todos los lugares por protocolo tienen una forma de vestirse, yo no me he visto con traje y corbata yendo a una playa, porque no, o sea, hace mucho calor y se supone que si me voy a tirar al mar, pues un traje y corbata no pegan. Y lo mismo, si yo voy a entrar a la Santa Misa, pues no me voy a ir como si me fuera a jugar basquetbol o fútbol, ¿sí? Entonces todo tiene su razón de ser y su lugar, ¿sí? La liturgia es importante conocerla, y es importante conocerla porque no solo nos sirve para esto que estábamos discutiendo hace un ratito, para ir en contra de esto de la fe del carbonero, sino que la liturgia también nos sirve para perfeccionar nuestro cristianismo, ¿sí? Porque, ay, es que yo tengo una fe que la siento hasta el fondo de mi alma. Oh, sí, sí, pero es que a veces, yo no sé si han escuchado hablar de la noche oscura del alma. ¿Saben qué es eso? ¿O han escuchado hablar qué es eso de la noche oscura del alma? San Juan de la Cruz. Muy bien, señora Janet, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila han hablado de eso. Pero, ¿qué es la noche oscura del alma? No, no es cuando a veces se sienten como abandonados Uy, sí. por Dios. Sí. Eso, o sea, yo no sé. Yo me imagino que debe ser la cosa más horrible del mundo, porque es no sentir nada por Dios. La noche oscura del alma se relaciona con esa ausencia de Dios. La noche oscura del alma se relacionaría con cuando nuestros... Es la ausencia de esa sensibilidad principalmente, ¿no? Muy bien, Natalia. Es esa ausencia de esa sensibilidad, del consuelo exterior.
Es más, ni siquiera a algunos santos les ha dado tan duro como Santa Rosa de Lima, que a veces esa noche oscura del alma ni siquiera se manifiesta por no querer, sino que sienten fastidio por las cosas de Dios. ¿Y qué hizo Santa Rosa de Lima? Dejó de ir a misa y se quitó su hábito y dijo, bueno, vamos a vivir la vida alegre. No, Santa Rosa de Lima dijo, aunque yo no sienta, sé que tengo el deber de rezar mis oraciones, sé que tengo el deber de asistir a la Santa Misa. Y aunque no sienta nada, yo sé que con esto estoy agradando al buen Dios. Bueno, el buen Dios es una expresión muy de Santa Teresita, pero ella, Santa Rosa de Lima decía, bueno, con eso sé que estoy agradando a Dios. Entonces, la liturgia nos ayuda también en esa perfección cristiana, ¿sí? Porque por medio de los actos exteriores a veces despertamos los actos interiores. El hecho de ponernos de pie, de cerrar los ojos, de prestar atención a la Santa Misa, ¿sí? Nos ayuda a tener un verdadero espíritu cristiano. A veces es muy molesto que hay personas que tienen como una bisagra en la cabeza que funciona con el oído. Escuchan que alguien entra ahí, o que algo pasa atrás y... Entonces, el efecto bisagra a veces es muy molesto. Y conviene por nosotros mismos. Bueno, yo el primero que me distraigo también mucho. Entonces, conviene que ese espíritu litúrgico lo aprendamos, lo hagamos nuestro y nos concentremos en la Santa Misa. Obvio que si alguien se desmaya al lado nuestro, pues no vamos a ser tan faltos de caridad. Y, ay, bueno, como se cayó, yo voy a seguir rezando. No, porque es que hay cosas que son prioritarias, ¿sí? Entonces, si alguien se cayó, pues le doy auxilio, levanto a la persona y la llevo atrás, no sé. Pero, pues bueno, es sentido común. Pero si se trata de distracciones, pues mantenerse concentrado en la Santa Misa. Pregunta, ¿quién fue el señor Ottaviani, los señores Ottaviani y Bacci? ¿Ellos quiénes fueron? ¿Cardenales? ¿Y qué hicieron? Fueron los primeros que pasaron una Escribieron crítica a la a- nueva misa. Jaime, Una por favor, carta. repítelo. Fueron los cardenales encargados de pasar una carta, si no estoy mal, a Pablo VI por la nueva misa. Ellos decían que era una misa muy alejada del fin de lo que es la misa. Los cardenales Ottaviani y Bacci, ¿qué escribieron? ¿Cómo se llama el documento donde escribieron eso? Bueno, les queda como tarea si no lo saben. Crítica del nuevo sordo, ¿no? Uy, casi, Rafa, casi. Ay, hijo de madre. Falta un sustantivo. Rápido, busquen en internet. Debe ser constructivas. Entonces, el sustantivo que hace falta es breve. El breve examen crítico al novus ordo. O simplemente el breve examen crítico. Eso fue lo que escribieron el cardenal Ottaviani y Bacci. Y efectivamente, como lo dijo Jaime, el contenido de ese documento es explicando cómo ese novus ordo, esa nueva misa, no cumplía con los fines o bueno, con los requisitos que habitualmente ya se tenía en la iglesia. ¿Sí? Bueno, en fin, no, eso es como para otro tema, pero por ejemplo, no, bueno, sí, eso es otro tema. Entonces, bueno, los cardenales Ottaviani y Bacci escribieron este documento. ¿Ustedes saben qué es el Cetus Internationalem Patrum? No, señor. Bueno, recuerden que en el Concilio Vaticano II había dos grupos de obispos, unos que eran como progresistas y otros que eran más tradicionalistas. El conjunto de obispos tradicionalistas se llamó el Cetus Internationalem Patrum
Entonces, dentro de ese grupo estaban los cardenales Ottaviani Bacci, estaba Monseñor de Diamantina, Monseñor Sigó, estaba Monseñor de Castromayer, estaba Monseñor Lefebvre, y había unos 40 más que yo no me les sé los nombres. Ahí sí les pido me disculpen, pero si quieren pueden consultar eso en un libro que se llama El Rin desemboca en el Tíbet, o en otro libro que se llama Acuso al Concilio, y no me acuerdo otro, hay otro pero no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, ahí aparecen los nombres de los obispos que estaban en ese grupo, ¿sí? Y de hecho, justamente ahí es cuando se presenta como esa discusión interna dentro del concilio. Es muy interesante leer ese libro del Rin desemboca en el Tíbet, porque el que lo escribe es un periodista del concilio. Es una persona que es, sí, voy a entenderse que es como muy objetiva, relata los hechos y cómo es todo lo que sucedió dentro del concilio. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre la misa nueva y la misa tridentina? La liturgia. La liturgia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la misa nueva y la misa tridentina? Que la misa nueva es una cena o se considera una cena, y la misa tradicional es el sacrificio incruento que se realiza en los altares. Muy bien, Jaime, usted está volando. Efectivamente. Fue el retiro. Ah, es que usted estuvo en el retiro, con razón. Hay un aire de aureola aquí en el aire. Aquí en el ambiente, perdón. Bueno, ojalá haya rezado por este grupo, Jaime, porque necesitamos oraciones. Algo, recé para que hablaras más. Ah, bueno. Bueno, efectivamente, como dice Jaime, la diferencia, es que eso es lo chévere de estos retiros, que los retiros no solo forman el alma, sino la inteligencia. Entonces hay muchas cosas, y ustedes van a decir, ay, pero el alma no es lo mismo que la inteligencia. No, porque la inteligencia es una parte del alma, es una de las potencias del alma. Hay gente que tiene la inteligencia muy brillante, pero su alma no está muy cerca de Dios, ¿sí? Porque la voluntad está débil. Cuando la voluntad está fortalecida, la inteligencia iluminada, habitualmente la unión de estas dos potencias, la coordinación, hace que el alma progrese. Entonces, por eso es la diferencia filosófica y ontológica entre inteligencia y alma. Bueno, la Santa Misa desde siempre ha sido el sacrificio incruento en los altares. Para el novus sordo, la Santa Misa es la cena del Señor. Entonces ustedes ya se imaginarán las disposiciones. Si a mí me invitan ustedes a una fiesta, si ustedes me invitan a un asado, yo me voy con espíritu de asado. Pero si ustedes me invitan a rezar un novenario, si me invitan a un velorio, mi espíritu y mi forma de vestirme también va a ser distinta y va a ser acorde con esa ocasión. ¿Sí? Entonces, piensen ya las consecuencias que hay detrás de esos dos conceptos. Luz Muñoz pregunta, ¿qué significa chetus? Bueno, es así como se escribe en latín. Coetus. Se pronuncia chetus. Chetus quiere decir en latín reunión o congregación. ¿Listo? Entonces, no sé si queda respuesta a tu pregunta. A ver. A ver, mira, así era el nombre. Cetus Internationalis Patrum. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar aquí, a ver si hay uno. Es que hay unos documentos muy chéveres en las páginas de la fraternidad. Si no pueden conseguir los libros, porque a veces, yo qué sé, son muy caros o porque no se consiguen aquí, pueden buscar en las páginas de la fraternidad. ¿Listo? Ahí les envié un documento, un texto. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿el problema con el novus sordo es solo litúrgico?
No, Bien, María. ¿Sí o no? También es doctrinal, es litúrgico y principalmente doctrinal. Excelente, Alonso. ¿Y lo doctrinal más o menos en dónde está la diferencia? ¿O cuáles serían algunos de los problemas? Miren, es muy sencillo. Lo que les estoy preguntando es muy sencillo y yo sé que ustedes saben las respuestas, sino que de pronto no hay como una claridad en el tema. Miren, nosotros que hemos estudiado el credo, hemos estudiado los sacramentos, o bueno, vamos a estudiar los sacramentos porque esos no los hemos estudiado. Hemos estudiado los mandamientos. Entonces, en el tema doctrinal, como Alonso lo dijo, hay unos problemas, por ejemplo, con los sacramentos. En el tema doctrinal hay unos problemas con algunos dogmas. Es más, por eso Benedicto XVI mandó cambiar en todos los misales ¿se acuerdan cuál fue la palabra que mandó a cambiar en el canon de la misa? Todos por muchos. Exacto, el pro omnes lo cambió por el pro multis. ¿Pedir por todos es lo mismo que pedir por muchos? No, No. ¿Y cuál es la diferencia? muchos no son todos. Muchos no son todos. Muy bien, Viviana. La respuesta muy concreta y muy lógica. Sí, tienes razón. De hecho, yo pregunto como los exámenes del colegio de responda sí o no y justifique su respuesta. Entonces, claro, todos no es lo mismo que muchos, porque cuando yo pido por todos, estoy pidiendo justamente por todo el conjunto de lo que estoy hablando. Pero cuando pido por muchos, estoy pidiendo por alguna parte de ese conjunto y otros van a quedar por fuera, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia, el pro multis y el pro omnis. Entonces eso fue un cambio significativo porque era grave el cambio. Listo, pero entonces sigamos con los aspectos litúrgicos. Entonces, pregunta, ¿qué son los templos? Casa de oración. Son casas de oración. Yo tengo un oratorio aquí en la casa y es un lugar de oración. ¿Sería lo mismo que un templo? Es un lugar designado exclusivamente para el culto divino. El culto divino. Pero falta otra cosa, Nata. Acuérdate, la liturgia, ¿qué es lo que regula? ¿La oración qué? Pública. La oración pública, ahí está. Entonces, los templos son los lugares que la iglesia dedica para la celebración de la Santa Misa y las demás oraciones del culto público, los demás actos de culto público. ¿Listo? Porque un lugar de oración, una casa de oración puede ser, sí, una casa de retiros, pero no es un templo. ¿Ustedes qué se imaginan de cuál sería el primer templo? El primer lugar donde vino el Espíritu Santo y confirmó a los apóstoles en gracia. ¿El cenáculo? El cenáculo. ¿Estaban en Pentecostés? Claro. Donde, y también, bueno, donde nuestro Señor celebró por primera vez la Santa Misa. ¿Sí? Pues podría pensarse que el lugar donde se celebró la Santa Misa fue el lugar donde hubo el cenáculo, ¿sí? Después pasaron a ser las casas particulares, como hacen, por ejemplo, los prioratos, las casas de la fraternidad, que, por ejemplo, llegan a Medellín, y en Medellín dicen, bueno, aquí no tenemos un templo, pero hay alguien de buena fe que dice, padre, yo tengo una casa y en mi casa hay un salón bastante grande. Si quiere pueden celebrar la misa ahí, y empiezan a celebrar la misa ahí. Después, bueno, ahí celebraban la famosa fracción del pan, que de hecho en Semana Santa, en los misales aparece esa ceremonia, la de la fracción del pan. Aparece descrita así. Y creo que en algunos misales también hay una parte del ordinario que dice la fracción del pan. Después, cuando empiezan a perseguir a la Iglesia Católica, ¿recuerdan lo de las cuevas de Qumran?
Les muestro. Sí, señor. Es el lugar donde... Ujú. Eso. Las cuevas de Qumran, sí. Me Entonces, encontraron manuscritos. sí, exacto. Entonces, esas cuevas justamente sirvieron de refugio cuando empezaron a perseguir a los primeros cristianos, a los primeros católicos. Y ahí fue cuando, por ejemplo, en Roma se empezó a celebrar la Santa Misa en las Catacumbas. Catatumbas. muy bien, en las catacumbas, muy bien. De hecho, hay una escena muy bonita en el libro La historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Alguien la recuerda? Cuando Santa Teresita visita por primera vez el Coliseo Romano. Sí, que ella quedó muy impresionada por como por lo que transmitía el Coliseo, de sentir eh, toda la sangre, todo el martirio, todas las torturas pues que habían vivido pues los primeros mártires de la iglesia. Claro, Santa Teresita, cuando llegó al Coliseo Romano, pues no sé si lo sentiría, pero es la reflexión que ella hace, que ella dice cuántos mártires no murieron, cuánta sangre no se derramó sobre esta tierra. Y no sé, Nata, tú me recuerdas, creo que ella besa esa tierra, ¿sí? Como un acto de veneración por la sangre de los mártires que se derramó en las catacumbas. Entonces, bueno, ahí en el Coliseo Romano, ¿sí? Pero entonces hablo del Coliseo Romano porque se celebraba la misa en las catacumbas, que eran excavaciones subterráneas en donde se reunían los cristianos en el tiempo de las persecuciones. De hecho, creo que en algún momento Angélica nos contó la historia de San Tarcisio, ¿sí? Y San Tarcisio sale de una catacumba y lo envían a las cárceles, a las prisiones, al Coliseo Romano, me imagino yo, a llevarle la comunión a los mártires que iban a sufrir ahí en el Coliseo. Después vino un emperador que hizo un edicto en Milán. ¿Recuerdan el nombre de ese emperador? Constantino. Muy bien, Rafa, el gran Constantino. Y Constantino lo que hace es darle permiso a la Iglesia Católica. Ojo, la gente que no conoce la historia de la Iglesia Católica dicen, ay, es que Constantino lo que hizo fue fundar la Iglesia Católica. Constantino hizo de la Iglesia Católica la religión del imperio. Bueno, eso es un error histórico y cronológico terrible. Porque en el edicto de Milán lo que dice Constantino es que le da permiso a la Iglesia Católica de ser una de las religiones del imperio, no la religión del imperio. Y eso lo hace para que dejen de perseguir a los cristianos. Dice, ya no jodan más a esa gente, ya no los molesten más, déjenlos en paz. Entonces vamos a hacer un edicto para que no los maten. Y hace el edicto de Milán. Ojo, Constantino no es el fundador de la iglesia como algunos de los protestantes dicen. ¿Sí? El edicto de Milán fue en el año 313. ¿Sí? Y ahí permitió que se destinaran ciertos lugares llamados basílicas, ¿sí? Lugares de culto público, edificios públicos, para la celebración de los misterios cristianos. Pero el que sí impuso la religión católica como la religión del imperio fue otro emperador. ¿Alguien se acuerda del nombre? Bueno, se llamaba Teodosio. Teodosio, que era el hijo de Constantino. Y Teodosio sí fue sin miedo y fue acabando un montón de altares y bueno, eso sí impuso, literalmente impuso la religión católica como la religión del imperio. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que podemos hablar acerca del templo. Entonces, el templo tiene unas partes, está la nave, está el coro, está el altar, ¿sí? Hay diferentes estilos de las iglesias, está el estilo gótico, el románico, está el bizantino. ¿Ustedes conocen la iglesia de la 63 que se llama la iglesia de Lourdes? Sí, señor. ¿Qué estilo es? Gótico. Uy, todos al unísono, qué bien. Estilo gótico. Es preciosa esa iglesia, es muy linda.
y la otra iglesia que es un gótico que queda en el centro de Bogotá, pero sí es más como un neogótico, pero es preciosa. Es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ahí donde queda el Colegio León XIII, no sé si ustedes la han visto, que está como el Congreso de la República y uno camina como unas 2 cuadras más arriba, y ahí está esa iglesia, es preciosa, es lindísima. El padre, el párroco de esa parroquia se nota que todavía tiene devoción a Nuestra Señora porque está toda impecable, sí, está restaurada, no, es un espectáculo entrar a esa iglesia, es muy linda. Bueno, la parte principal en un templo, ¿cuál es? ¿El altar? Muy bien, Angie, el altar. ¿Y qué es el altar? Lugar donde se renueva el sacrificio incruento de nuestro Señor o propiamente la El sagrario. No, el sagrario no es el altar. Ahí sí, Cata, no. Si tuvieras examen de catecismo te pondría 1. No, Cata, no es el sagrario. El sagrario se ubica frente al altar, pero no es el altar. Justamente como Angélica y Alonso estaban diciendo. El altar es esa mesa donde se celebra el santo sacrificio de la misa. Y el altar sí está compuesto, tiene unas graditas, tiene los candelabros y tiene un sagrario. Pero el sagrario no es lo mismo que el altar, ¿listo? En el sagrario, ¿a quién se guarda en el sagrario? ¿A quién? A nuestro Señor. Ahora sí te pongo un 10, Cata, a nuestro Señor. Exacto, nuestro Señor es quien se esconde ahí en el sagrario. Ahí es a donde se lo reserva, dentro del sagrario, pero no es donde se hace el santo sacrificio de la misa. ¿Ustedes conocen las clases de altares? Y de hecho, cuando uno se vuelve fiel de la fraternidad, uno conoce este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay altares fijos y hay altares móviles. Entonces, por ejemplo, uno a veces invita a un padre, yo que sé, a que vaya a un lugar muy lejano y celebra la misa, pero no hay un altar. Entonces hay una cosa que se llama el corporal griego. ¿Alguien sabe qué es el corporal griego? ¿Es donde se tiene una reliquia de un santo? Entonces, el corporal griego es un corporal, es un cuadro de lino de aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros o 40 centímetros por 40 centímetros. Y como dice Natalia, es un cuadro de lino en el cual hay una reliquia de un mártir. El corporal griego se pone debajo de los manteles, se cubre con algún protector por si acaso se llega a derramar el vino o alguna sustancia ahí y no lo vaya a manchar. El corporal griego funciona como una piedra ara. ¿Alguien sabe qué es una piedra ara? ¿Dónde están las reliquias de los mártires, pero en el altar? Muy bien, Angie, exacto, esa es la piedra ara, es ese cuadrito que está en el altar donde se ubican las reliquias de los mártires, ¿sí? Entonces, cuando se consagra una iglesia y se prenden las velas y el obispo unge cada una de las cruces que hay alrededor del altar, en ese momento, ya al final de la ceremonia, no, es antes de la unción. No me acuerdo si es antes o después, me toca mirar el ceremonial. Pero bueno, la cuestión es que el obispo pone las reliquias, consagra el altar, consagra las cruces, y en ese momento es cuando queda consagrada una iglesia, ¿sí? Entonces tiene un simbolismo muy bonito, ¿sí? Porque toda ara, todo altar debe tener grabadas 5 cruces donde recibe las unciones. Y el altar representa, ya puede ser la mesa donde nuestro Señor consagró en su última cena, o también puede representar el monte Calvario, ¿sí? Donde Él se inmola para alcanzarnos la redención, ¿sí? De hecho, en el pontifical dice que el altar es Cristo, y por eso los acólitos nunca se apoyan en el altar. El acólito se apoya sobre sus rodillas, sobre sus piernas, sobre sus rodillas, pero un acólito nunca se apoya sobre el altar, ¿sí? Porque el único que podría tocar el altar es el sacerdote. Bueno, hay unos accesorios en el altar.
¿sí? Entonces, los accesorios en el altar son, bueno, como Catalina ya lo dijo, el sagrario, está el crucifijo. De hecho, yo les había contado en algún momento una historia que está en este libro del padre Benjamín Martín Sánchez. Ya les muestro cuál libro es. Bueno, ya está un poquito viejito en este librito que se llama Milagros Eucarísticos. Ah, no, y este no es del padre Benjamín Martín Sánchez. Este libro es del padre Manuel Trabal y Roset, un jesuita. ¿Por qué pensaba que el padre Benjamín? Bueno, padre Manuel Trabal y Roset. Y resulta que aquí hay un milagro eucarístico muy interesante donde, a ver si aquí aparece, donde un musulmán quería un rey, un califa creo que era, quería conocer qué eran los misterios sagrados, pero lo estaba haciendo con respeto, no por una curiosidad malsana, sino que era un hombre muy sabio, muy culto, y decía que él había escuchado que los cristianos tenían una celebración donde el Dios de ellos bajaba a la tierra, y que eso a él le impresionaba mucho. Entonces resulta que el sacerdote le dijo, listo, yo puedo celebrar una misa, de hecho tengo que celebrar la misa, pero no tengo dónde ni cómo celebrarla. Entonces él dijo, bueno, ¿qué necesita? Entonces le dijo, mire, necesito vinajeras, necesito tal. Le dijo todo lo que necesitaba. Y ahí consiguieron todas las cosas. Pero hacía falta una sola cosa, y era el crucifijo. Entonces el padre le dijo, no, su merced, no se puede hacer la misa. Le dijo, ¿por qué si está todo lo que usted me pidió? Y el padre le dijo, no, hace falta una cruz. Y este señor le dice, pero ¿usted dónde cree que va a conseguir una cruz si todo esto es territorio musulmán? Es imposible conseguir una cruz acá. Entonces resulta que el sacerdote se pone a rezar y vienen unos ángeles a sostener la cruz. Ya con ese primer hecho, este príncipe musulmán queda asombrado y en ese momento pues se celebra la Santa Misa, ¿sí? Entonces es uno de los milagros que se podría considerar eucarístico porque se relaciona con el santo sacrificio de la misa. De hecho voy a buscar aquí el milagro y les digo... no, me toca leer el libro, pero no sé, es que lo encuentro. No, me toca buscar, leer el documento completo porque ya no me acuerdo el nombre del milagro, pero ahí está en ese libro. Entonces, bueno, eso es para hablar acerca de lo que compone el altar. ¿Listo? Después hay unos objetos litúrgicos. Pregunta, ¿en la misa nueva se utilizan todos estos objetos litúrgicos? No. ¿Cuál no se utiliza? La patena. Uy, señora Janet, eso es interesante. Yo me acuerdo que, bueno, mi familia no fue siempre tradicionalista. De hecho, en algún momento íbamos muy frecuentemente a la misa nueva antes de conocer la tradición. Y recuerdo que un sacerdote me prohibió poner la patena. Yo era acólito y era un niño. Y entonces el padre lo que hacía, mi párroco siempre fue muy conservador. Y bueno, Dios quiera que sea un hombre muy acorde pues con lo que pensaba. O bueno, en fin. Entonces la cuestión es que él le permitió a un padre que era misionero que viniera y celebrara la misa acá. Pero resulta que este padre misionero llegó a celebrar misa con una ruana de colores. No era ni siquiera una albacasulla, como habitualmente uno está acostumbrado a ver. Era una casulla que tenía como un tejido en lana y era de muchísimos colores. Y este padre decía que él no daba la comunión en la boca, sino que él daba la comunión en la mano, a la gente le gustara o no. Entonces, como a mí en la casa me habían criado de una forma pues distinta. Entonces, yo ponía la patena encima de las manos de la persona.
Entonces, el padre se había obligado a darle la comunión a la gente en la boca. Entonces, hubo un momento en que el padre me dijo, le pegó a la patena y dijo, quite eso de acá, porque yo necesito darle a la gente la comunión es en la mano. Entonces yo quedé asombrado y después yo fui a echarle quejas al párroco. Bueno, yo no sé si le llamaría la atención al otro padre, no sé. Pero entonces eso me asombró mucho, que ya algunos nuevos sacerdotes ya no utilizaban la patena, simplemente utilizaban un cáliz y el copón para celebrar la misa. ¿Mm? Entonces, aquí la patena a la que estamos hablando en cuanto a vasos sagrados es la patena que se pone encima del cáliz. Es distinta a la patena de comunión. ¿Saben cuál es la diferencia? Ahí se pone la sagrada forma y es donde comulga el sacerdote. Esa es la patena del cáliz. ¿Y la patena de los fieles, qué tiene de particular? Es la que coloca el acólito en el momento de la comunión. Ajá, y tiene como un mango, tiene como una asa, tiene como algo para poderla agarrar y de ahí sostenerla debajo del mentón de los fieles. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está tanto en la hostia grande como en las partículas. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando se cae una hostia en la capilla. ¿Se han visto alguna vez? Una hostia completa no, cuando caen partículas de pronto. No, de hecho, ahí a veces es común, por ejemplo, cuando la gente no abre bien la boca y el sacerdote posa la hostia sobre la boca y la gente como que no alcanza a sostenerla bien y se cae al piso. Entonces, el sacerdote lo que hace es que en ese momento deja de dar la comunión, deja el copón sobre el altar, recoge la hostia y la da, ¿sí? Se la da a alguna persona. Pero entonces el lugar donde cayó la hostia le echa agua y purifica el lugar, ¿sí? Porque de pronto quedaron partículas y para que no sean pisoteadas, entonces en ese momento el sacerdote purifica. También, como dice Angie, hay momentos en que se han caído partículas y el padre logra ver que son partículas grandes. Si uno las ve en el comulgatorio, entonces el padre pone como una especie de purificador encima para que la gente no toque ese lugar y apenas se acaba la Santa Misa, él viene y purifica. Si él limpia, echa el agua, viene con un purificador y limpia varias veces. Entonces fíjense el decoro sobre lo que hay con la Sagrada Hostia. Bueno, ¿qué es el cáliz? Bueno, yo creo que ya estamos como un poco cansados, entonces voy a terminar. Entonces, bueno, está el cáliz, la patena, el copón. El cáliz es el vaso bueno, siempre está bañado en oro por dentro o a veces puede ser de oro, pero en general, pues por temas de costos, está bañado en oro por dentro. Y es la copa de metal en la cual el sacerdote consagra la sangre de nuestro Señor. La patena es un disco de oro o bañado en oro donde se consagra la hostia. El copón es el recipiente, es como una copa de oro más grande. Es un vaso destinado a depositar las hostias que se consagran para la Santa Misa. Y la custodia es el otro vaso sagrado, pero la funcionalidad, la misión de la custodia es exponer la Sagrada Forma, la Sagrada Eucaristía en las exposiciones del Santísimo. Además de esto, están los otros utensilios, que son los que se ubican en la mesita al lado del altar. ¿Saben cómo se llama esa mesita? La credencia. Muy bien, la credencia. Y en la credencia se ubican las vinajeras, el acetre, el hisopo, el incensario, las campanas, la patena para los fieles. A veces se pone un mantel de comunión también, sobre todo en las misas solemnes. Los fieles que están aquí en la reunión y han podido presenciar una misa solemne, se han dado cuenta que los acólitos se extienden como un manto blanco para la comunión de los acólitos y de algunos sacerdotes durante la misa, ¿sí? Sobre todo el Jueves Santo. Después
Bueno, aquí aparecen las crismeras. Bueno, las crismeras se ponen ahí en las misas de, ¿cómo se llama?, de confirmación, y el acetre y el hisopo cuando hay el asperges. Después están las vestiduras del sacerdote, el amito, el alba, el cíngulo y la sobrepelliz. Para cada una de estas vestiduras hay una oración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con la sobrepelliz, que es como esa alba que llega hasta la mitad de la cintura, el sacerdote dice, indueme domine novum nominem, qui secundum, bueno, revísteme, Señor, con indueme domine según el nuevo hombre, ¿sí? Como dando a entender que ese hombre de pecado que en algún momento existe en uno, que por el simple hecho de ponerse este sacramental, ya quede reducido. Después viene el cíngulo, que es precíñeme domine, cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza y de la castidad, sobre mis riñones y sobre mi cintura, para que se apague en mí el humor de la liviandad y de la impureza, algo así, dice la oración. También cuando se ponen el alba recitan una oración, y cuando se ponen el amito también, que es como una oración diciendo que el amito es ese casco que va a proteger al sacerdote, ¿sí? Es muy bonito, son muy bonitas las oraciones que reza el sacerdote para revestirse. Cuando se pone el manípulo también reza una oración, la estola, la casulla, la dalmática, la capa pluvial, que es esa capa que el sacerdote se pone en las exposiciones del Santísimo o cuando hay procesiones. Y la dalmática son esas que se ponen el diácono y el subdiácono en la Santa Misa. Después, Mauricio, ¿cuál es el sobrepelliz? Perdón, interrumpirte, qué pena. Es que me quedé ahí como... Nunca había escuchado esa. La sobrepelliz es lo mismo que... esa vestidura blanca que se ponen también los acólitos. ¿Sí? Ok, ya, sí. De hecho, algunos le dicen roquete, pero es que el roquete en realidad se lo pone el obispo, ¿sí? Los sacerdotes, y de ahí para abajo todos se ponen sobrepelliz. Ya los monseñores, los obispos, bueno, el papa se ponen el roquete. ¿Sí? Pero tiene pues la misma función, sino que es más como para distinguir dignidades. De hecho, el roquete tiene como más firuletes, tiene más encajes. El del obispo es precioso porque tiene como color morado, el del cardenal tiene como un color rojizo. Es un espectáculo, es muy bonito todo eso. Los colores litúrgicos, pues como ya lo sabemos, son el blanco, el rojo, el verde, el morado y el negro. Pregunta, ¿el negro cuándo se utiliza? Viernes Santo y fiestas de difuntos. Muy bien, Angie. ¿El morado cuándo se utiliza? Bueno, es más en Adviento y bueno, celebraciones penitenciales. Sí, exacto, en celebraciones penitenciales, en Adviento, Cuaresma, y celebraciones penitenciales son, por ejemplo, las rogativas. Uy, esas rogativas son unas oraciones espectaculares, son lindísimas, porque salen los sacerdotes en procesión por los campos o en las ciudades a pedirle a Dios se apacigüen las plagas. Una vez, dentro de mi racionalismo terrible, yo vi no sé, bueno, y José Antonio puede dar también fe de eso, porque creo que él también estaba presente. Una vez salimos en unas rogativas porque había una sequía, ¿sí? Y esa sequía era tan grande que había durado casi 2 meses, al punto que los pastos se incendiaban solos a mediodía. Y se incendiaban solos porque dejaban alguna botella en el piso, o bueno, alguna cosa así como combustible que generara pues la llama, y se empezaban a incendiar los campos y era terrible. Y un día, yo me acuerdo que el que celebró la misa en ese momento fue el padre Calderón, pero fue una cosa así instantánea. Estábamos haciendo las rogativas, entonces las rogativas es un conjunto de oraciones, el sacerdote se viste de morado, sale con el acetre y los acólitos y todos van detrás de él, la gente del pueblo también va detrás de él. Y entonces empezaron a cantar las letanías de las rogativas, que son las letanías de todos los santos. Y resulta
Yo por dentro, pues como nunca había visto eso, yo decía, bueno, estas oraciones son interesantes, pero aquí lo que hace falta es que haya un fenómeno ambiental para que de nuevo vuelvan las lluvias o que varíen los vientos y que pues ya vengan las lluvias, pero eso por allá podrá suceder cuando pase el fenómeno del niño o de la niña. Bueno, eso yo lo pensaba dentro de mi cabeza y era un argumento muy racional, muy racionalista. Pero entonces, yo me acuerdo que en medio de esa disertación en mi cabeza, y fue también como un bofetadón a mi falta de fe, el padre nomás fue que empezó a echar agua, y por allá en el fondo, la ceremonia era como a las 4 de la tarde, y se acababa como a las 5. Y yo me acuerdo que ya estaba como oscureciendo. Por allá al fondo se empezaron a ver como unos relámpagos. Y pues los que estábamos presenciando eso decíamos como, ve, qué raro, ¿será una tormenta? Entramos de nuevo a la iglesia porque hay unas oraciones finales y apenas se acabaron las oraciones finales, ya nos íbamos a ir a cenar. Se escuchó un trueno que eso hizo retumbar los vidrios, todo. ¡Brum! Salimos al patio y efectivamente lo que se venía acercando era un nubarrón gigante. Como canta el vallenato, un gran nubarrón se alza en el cielo, ¿será porque ya viene una tormenta? Bueno, efectivamente se acercaba esa tormenta, y fue para la fiesta de Santa Rosa de Lima, esa rogativa. En cuestión de 1 hora cayó un aguacero, pero fue un aguacero súper fuerte, fortísimo, fortísimo, y toda esa semana llovió. Entonces, ustedes dirán, y lo mismo, pues yo les dejo ahí a ustedes. Un milagro es muy probable que cambiaran los fenómenos de la naturaleza y justo se dieron las circunstancias para que coincidiera la oración del sacerdote con la llegada de las lluvias y de esa forma, pues también es como un milagro, ¿no? Porque para que se den las circunstancias y todo funcione, ahí solo el único que mueve eso es Dios. Entonces, eso lo cuento con ocasión del ornamento morado que se utiliza en las rogativas, ¿sí? Que son ceremonias que de pronto nosotros no hemos visto, porque se utilizan sobre todo y mucho en los campos. Por ejemplo, para que las abejas den miel, para que a los animales se les acaben las enfermedades, para que hayan buenas cosechas. Las rogativas tienen un poder misterioso y se hacen al inicio de cada estación o cuando hay una plaga. Entonces los terciarios hacen ayuno en esos días de rogativas. Todo esto es un misticismo, una magia muy bonita. Ustedes pueden decir, ay, pero ya está hablando de magia. Bueno, hablemos de la gracia que se presenta en estas ceremonias es muy profunda, porque es pidiéndole perdón a Dios y pidiendo una gracia para alcanzarla. Bueno, está el ornamento verde del tiempo ordinario, el rojo para los mártires y la fiesta del Espíritu Santo, y el blanco para algunas otras fiestas en el año de los santos confesores o de algunas fiestas de Nuestro Señor o Nuestra Señora. También está el color azul. ¿Alguien sabe cuándo se utiliza el color azul? Las que tienen que ver con la Inmaculada Concepción. ¿Solo la Inmaculada Concepción? Sí, señor. Pues como te dice María Paz, no es solo para la Inmaculada Concepción. ¿En qué otras fiestas se utiliza el color azul? En las fiestas de Nuestra Señora de María Santísima. Muy bien, Alonso, en las fiestas de Nuestra Señora. Entonces, por ejemplo, en la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, si hay un ornamento azul, se pudo haber utilizado el azul, porque además es una fiesta de primerísima clase para los colombianos, y porque es una fiesta de Nuestra Señora, ¿sí? Se puede utilizar en las fiestas de la Virgen María. ¿Por qué? Alonso, adelante. Mauricio, disculpa, le hago una consulta que me quedé con la duda. ¿Las rogativas solamente las puede hacer un ministro como tal o nosotros como fieles también las podemos hacer? Alonso, las rogativas las tiene que realizar un sacerdote. Sí. Nosotros participamos en las rogativas con las oraciones y con el espíritu de las rogativas, que era lo que les decía con los terciarios. De hecho, aquí hay varios que tienen el perfil para poder ser excelentes terciarios y aprovechar el estado de vida que llevan. Entonces,
los terciarios se unen a las rogativas haciendo ayunos y algunas oraciones, por ejemplo, asistiendo a la Santa Misa. ¿Mm? Pero en estricto sentido, el único que puede hacer las rogativas es el sacerdote. Bien, gracias. Bueno. Entonces, bueno, aquí ya para finalizar es mostrarles las dalmáticas que se utilizan. La casulla, que esta es la casulla de corte romano, y fíjense lo lindas que son. Bueno, ya son las 9:17. Estimados amigos, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo tenía una duda. Adelante, don Nicolai. ¿Por qué algunos sacerdotes que hacen la misa tridentina utilizan bonete? Esta pregunta es interesante. Bueno, el bonete es un ornamento litúrgico, pero es que no es tan litúrgico, es un ornamento más como de decoro y es de tradición española, el bonete. En algunos lugares donde se celebra misa tridentina, sacerdotes que no han tenido la formación con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, tienen algunos la costumbre de utilizar el bonete, pero es más como como un vestigio de lo que aquí en Colombia se usaba, de lo que usaban los sacerdotes de herencia española, ¿sí? Y el bonete funciona igual que un solideo. ¿Saben qué es el solideo? Un gorrito del Papa. Exacto, es el gorrito del Papa, muy bien. Y es el gorrito que también se pone el obispo. El obispo se lo pone como de color morado y el Papa de color blanco. Resulta que el solideo, justamente en latín, quiere decir solo a Dios, o solo ante Dios, o solo para Dios, solideo. Y ese gorrito solamente se lo quitan en el momento de la consagración. Es muy bonito el bonete, pues no sé, a mí me parece bonito, a mí, eso ya es un comentario personal. Es bonito en el sentido de que el sacerdote se lo quita al iniciar la Santa Misa, como diciendo, dentro de las costumbres civiles, solamente me voy a quitar este gorrito ante Dios. Y se lo quita al iniciar la Santa Misa. Hay otros que se lo quitan después del ofertorio, al igual que un solideo. Pero bueno, eso ya tiene una rúbrica, ya tiene una norma litúrgica, el cómo usar el bonete. Pero sí, lo usan algunos sacerdotes y es de herencia española. Igual, yo no sé si ustedes han visto, pues yo en algún momento lo vi con un curita, que tenía como una cucharita de oro. Y esa cucharita de oro la utilizaba para meterla dentro de la vinajera del agua y con eso poner las gotitas de agua dentro del cáliz cuando se hace la mixio, cuando se hace la mezcla. Sí, hay un montón de cosas litúrgicas muy bonitas que hablan y que le enseñan al fiel. De hecho, bueno, voy a hacer un comentario, pues no, bueno, sí, no es tan mundano, porque de hecho se refiere al sacerdocio. En el folclore colombiano había una novela que se llamaba San Tropel y el sacerdote utilizaba un bonete, ¿sí? Entonces era una costumbre muy española y pues los colombianos tenemos una herencia española a no poder más, nomás basta mirar nuestros apellidos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces demos por finalizada esta sesión. Entonces, no logré abarcar todo el tema porque de verdad es muy extenso. La idea era hablar, bueno, proponerles el problema sobre la necesidad de no caer en esa fe del carbonero y la necesidad de formarnos nosotros para poder ayudar a formar a nuestros niños y a las personas que están alrededor de nosotros. Porque si ya llevamos por lo menos más de 10 años asistiendo a la misa tridentina, es necesario que conozcamos las razones profundas de por qué estamos asistiendo acá. ¿Mm? Porque, miren, eso es como una regla. Cada tanto vienen como estos remesones dentro de las mismas capillas y resulta que hay fieles que no han leído mucho las cosas y porque viene un curita y les dice algo, entonces empieza un ambiente de tensión tan feo que por eso es necesario que nos formemos bien, ¿sí? Que estudiemos estas cosas para no caer en los extremos.
Entonces, y sobre todo, cuando hayan dudas, pregúntenle a nuestros padres, el padre Conte, padre Bernardo, padre Juliano, padre Pablo, siempre acercarnos a preguntarles a ellos, ¿sí? Hay que preguntar. En fin, bueno, recemos. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santos Luis y Celia Martán, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, estimados amigos. Nos encomendamos a sus oraciones y que pasen feliz noche.